Hola otra vez. Hoy es Viernes Santo. El día que significa más para nuestra redención es el día de hoy. Y estamos casi por terminar el libro de San Marcos. Estamos viendo el capítulo 15 y vamos a ver desde el versículo 39 hasta el versículo 47, que es el último tiempo de Jesús en la cruz cuando Jesús ya murió. Y dice el versículo 39 a partir de ahí hasta que terminemos el capítulo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había unas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponía. Y nuestra meditación del día de hoy tiene que ver con tres personajes, no son todos, pero son los que nos menciona el Evangelio según San Marcos, los personajes que están al pie de la cruz cuando Jesús ya murió. Y uno de ellos es el centurión. Me llamó la atención que estaba viendo en Mateo 27:54, dice que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. Me llama la atención que había guardias, ya Jesús estaba crucificado y había muerto, pero había quien lo estuviera cuidando todavía allí. Pero dice la escritura, acuérdense, en San Marcos 15, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y estaba pensando qué quiere decir eso de había expirado así. Y tenemos las otras citas, básicamente de que nos ayuda más es el Evangelio de Juan. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y yo me pongo a pensar qué fue lo que convenció al centurión para que reconociera a Jesús como el Hijo de Dios. Y Mateo 27, que ahorita se los comentaba, en el versículo 54 dice: el centurión de los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Qué cosas habían sido hechas? Bueno, el terremoto, la tierra tembló, dice Mateo, y dice que las rocas se partieron. Pero ¿qué otra cosa sucedió? ¿Qué cosas habían sido hechas? La oscuridad por 3 horas. La oscuridad que, como comentamos en la clase pasada, hablaba del juicio de Dios. Pero yo creo que también la declaración de: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús había dicho eso. La muerte de Jesús, con todo el sufrimiento alrededor, más las manifestaciones sobrenaturales, impactaron al centurión y a los que estaban con él, porque el centurión pudo dar gloria a Dios y pudo reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y es bueno que pensemos nosotros también ahora qué nos impacta a nosotros de la muerte y el sufrimiento de Cristo. Nosotros somos más delicados, por así decirlo, por todo nos ofendemos, ¿verdad?
Sin embargo, Jesús, como dice la Escritura, soportó todo. Como oveja fue llevado al matadero. Pero así como a este centurión lo llevó a dar gloria a Dios, también nos debe llevar a nosotros a darle gloria a Dios por la muerte de Jesús en la cruz. Y otra cosa que a mí me llama la atención es cómo Jesús tiene una plena confianza en su Padre para decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. No hay cosa más valiosa que tengamos que nuestro espíritu, ¿verdad? Y cuando está en las manos de Dios, que es el lugar en donde está el espíritu de los creyentes, es el lugar más seguro. Y entonces, pues, ante la presencia del Señor siempre hay una reacción, ¿verdad? Ante la presencia del Hijo de Dios. O crees o te vas, ¿verdad? Y yo espero que tú sigas creyendo en el Señor en todas estas circunstancias. Ese es el primer personaje que vemos aquí en este pasaje. El otro son las mujeres. El centurión había estado enfrente de Jesús, pero las mujeres habían venido desde Galilea. Algunas tal vez vinieron a la fiesta, otras vinieron siguiéndolo, como dice acá, que muchas otras, en el versículo 41, que habían subido con él a Jerusalén. Ellas no estaban enfrente de Jesús, nomás estaban mirando de lejos. Y Marcos nos dice el nombre de algunas de ellas porque eran conocidas en el ámbito de Jesús, eran conocidas algunas mujeres, ¿verdad? Como María Magdalena, de la que había sacado 7 demonios. María, la madre de Jacobo, el menor. Jacobo, hijo de Alfeo, nos dice en la lista de los discípulos, ¿verdad? De los 12. Y de José no tenemos más información de ella. Y Salomé, que probablemente Salomé era hermana de María y la mamá de Jesús, y era la mamá de Jacobo y Juan, los discípulos cercanos del Señor. Y de estas mujeres nos dice que cuando él estaba en Galilea lo seguían y le servían, ¿verdad? Y ellas habían estado cerca del Señor durante toda su vida y ahora en su muerte también estaban cerca. Y cuando habla de que ellas le servían, no nada más le seguían, le servían. Y cuando habla de servir, está refiriéndose a que ellas apoyaban económicamente el ministerio del Señor. Pero imagínense, era él, más eran los 12, ¿verdad? Y a veces otros más que andaban junto con ellos, porque hay una mención en la Escritura donde habla que mandó otros 70 a predicar, ¿verdad? Entonces las mujeres están mirando desde lejos al Señor. Estaban esas otras mujeres que les tocó venir con Jesús a la fiesta, pero no sabían que les iba a tocar ver morir a su Señor. Y luego, antes de entrar al tercer personaje, dice la Escritura que cuando llegó la noche, y aquí tenemos un poquito de conflicto con la traducción, pero no es el hecho de que haya llegado la noche. Acuérdense que para los judíos la noche empezaba a las 6:30 de la tarde. Entonces sí, ya iba a ser la noche y ya iba a empezar el día de reposo. Era entre las 4 y las 5 de la tarde, más o menos, 3 de la tarde, 4, algo así, porque el Señor había muerto a las 3 de la tarde. Entonces, si el día de reposo empezaba a las 6, el tiempo era muy rápido. A las 6 de la tarde todo el mundo tenía que estar ya en su casa. Y dice la Escritura que era la preparación, así nos menciona Juan. Juan nos ayuda mucho en el capítulo 19, al final luego lo lee. Dice, como era el día de la preparación, había que hacer todo lo que se necesitaba para el día de reposo. Y este era un día de reposo solemne, nos dice Juan. Y en este día, ¿verdad? El día anterior al día de reposo, los judíos preparaban la celebración. La comida, la ropa, las velas, el vino, la mesa, o sea, todo lo necesario. Y entonces aquí aparece nuestro tercer personaje. El primero ya vimos que fue el centurión, el segundo son las mujeres y el tercero es José de Arimatea. Y dice que era un miembro noble del concilio que esperaba el reino de Dios. Era alguien creyente también. Y también nos dice Mateo que era un hombre rico. Era miembro del Sanedrín. Estaba en contra de todo lo que ellos habían hecho, ¿verdad?
el otro era Nicodemo. Marcos no nos lo menciona, pero debemos mencionarlo porque él también participó en el entierro de Jesús. Y no era cualquier persona, era una persona rica, podía tener una tumba, como vamos a ver ahorita más adelante. Y esa tumba es donde pusieron al Señor, y no cualquiera podía tener una tumba, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura que vino y entró osadamente a Pilato. Yo no sé si él estuvo cuando decidieron matar a Jesús o no estuvo, pero entró osadamente a Pilato. De alguna manera la gente del Sanedrín podía entrar a ver a Pilato, tenían como que cierto privilegio, pero no era común que fuera una persona sola, sino que iban como cuerpo colegiado, por así decirlo, ¿verdad? O sea, todos juntos, no una persona individualmente. Pero ahora ya no tuvo miedo, sí había tenido mucho miedo a los judíos, pero ahora viene osadamente ante Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Pero ¿eso qué significaba? Que era reconocer públicamente que era discípulo de Jesús. ¿Ante quién? Porque pues los del concilio lo iban a saber. Pues ¿ante quién? Ante el concilio que había dado la autorización para crucificar a Jesús, ¿verdad? Y aquí vuelve a aparecer Pilato, ¿verdad? Y dice la Escritura, se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión dio el cuerpo a Jesús. Y como comentamos en la otra clase, los crucificados podían estar días en la cruz. De eso se trataba el castigo. Por eso es el asombro de Pilato, o sea, en 6 horas Jesús ya estaba muerto, ¿verdad? Pero ¿cuál era la prisa de bajar el cuerpo? Bueno, pues que ya viene el día de reposo y hay que estar en casa, hacer todo lo que se ocupa en casa. Y aparte, pues la ley decía que precisamente por eso estaba buscando José el cuerpo del Señor, que un cuerpo no se podía quedar en la noche colgado en el madero. Dentro de la ley había ciertas reglas, muchas reglas, pero sobre la pena de muerte. Y había un tipo de castigo que era ahorcar a las personas, pero no las podían dejar colgadas en donde las habían ahorcado. Las tenían que bajar, no podían estar ahí toda una noche. Esto era parte de las leyes que tenían que ver con la impureza, porque si alguien tocaba un cuerpo muerto, pues se contaminaba, ¿verdad? Pero también era una señal de respeto para la persona que había muerto. Entonces era también una manera de honrarlo. No importaba que hubiera sido un criminal, que hubiera muerto así, pero se le tenía que bajar y se le tenía que enterrar el mismo día. Y si alguien por alguna razón lo dejaban colgado por ahí, pues era una señal de una burla o de que era una persona despreciable. Eso le pasó al rey Saúl cuando muere a mano de los filisteos. Sus hijos mueren a mano de los filisteos. Él se suicida, ¿verdad? Le pide a su escudero que lo mate y él se mata, pero cuando llegan los filisteos le cortan la cabeza, se llevan la cabeza y dejan los cuerpos colgados. O sea, era una cuestión de vergüenza dejar los cuerpos colgados. Entonces, muchos judíos no iban a reclamar el cuerpo de sus familiares porque les era vergonzoso, ¿verdad? O sea, como que su familiar murió crucificado y pues no querían recoger el cuerpo. Algunos sí iban y lo recogían y lo sepultaban con toda la vergüenza que esto implicaba, pero era por ley que ningún cuerpo se podía quedar toda la noche. Se tenía que bajar. En la época de Jesús habían algunas fosas comunes a donde se ponían a los crucificados. Eran fosas comunes, ahí tenía que estar el cuerpo si sus familiares no lo reclamaban. Pero vemos acá un gesto de amor por Cristo por parte de José de Arimatea al querer sepultar su cuerpo. Y ya iba a empezar el día de reposo y Juan nos dice que aquel día de reposo era de gran solemnidad. Y de gran solemnidad, ¿por qué era? Porque estaban en la fiesta de la Pascua.
Y la fiesta de la Pascua apuntaba a Cristo, ¿verdad? Al Cordero sin mancha, que iba a ser sacrificado, y Jesús se los había dicho, ¿verdad? Y cuando Juan empieza su evangelio dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro que esto no lo entendieron muchos y a los discípulos les tomó su tiempo entender eso, aunque sí sabían que Jesús era el Mesías. Y luego Juan nos da algunos detalles. Ahí Juan 19 dice que los judíos vinieron, otra vez los del concilio, no sé si antes o después que José, a decirle a Pilato, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Entonces rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. O sea, no les importaba haber matado a Jesús. Lo que les importaba era cumplir la ley según ellos, y entonces hay que quitar los cuerpos de la cruz, pero rápido, ¿verdad? Porque ya viene el día de reposo, no sabían que su reposo era Cristo. Y entonces en Juan 19, desde el 32 al 35, dice que los soldados regresaron al Gólgota a cumplir el mandato de Pilatos y quebraron las piernas de los otros dos. Pero Jesús ya estaba muerto. Pero un soldado le abrió el costado con una lanza y salió sangre y agua. Y esto es importante porque necesitamos saber y estar seguros de que Cristo murió en la cruz. Cristo sí murió en la cruz. O sea, Cristo no lo bajaron vivo ni estaba desmayado, no. Jesús estaba muerto. Por eso es importante lo de la lanza que nos menciona Juan. Dice, después de todo esto, pues José recibió el cuerpo. Yo creo que ella había comprado una sábana. Comprar una sábana, pues implicaba encargar la sábana con tiempo, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que también se ha puesto de acuerdo con Nicodemo para enterrar a Jesús. Nicodemo también era un miembro de Sanedrín. Según nos dice Juan 7 y Juan 3 nos habla que había venido a buscar a Jesús de noche. Así que se llevan el cuerpo de Jesús a la tumba que estaba cerquita de donde había sido crucificado Jesús. La ley decía que las tumbas no podían estar muy cerca de la ciudad, por lo menos a 25 metros, pues por el olor y por la cuestión de higiene, ¿verdad? Entonces tenían que estar afuera de la ciudad las tumbas. Y las tumbas se hacían en las montañas. Si había una cueva se acondicionaba, si no, pues adentro de la cueva se hacía el agujero y se acomodaba de tal manera que fuera larga, ¿verdad? Y que tuviera una altura de 1 o 2 metros para que los que traían el cuerpo pudieran entrar, ¿verdad? Y en esa tumba nadie había sido puesto antes, nadie. Y entonces eso también era un privilegio para el Señor, porque su cuerpo estuvo donde no había estado ningún cuerpo muerto que lo hubiera contaminado, ¿verdad? Y allí llevaron a Jesús, pero Nicodemo había traído unas especies, una mezcla de aromas que hacían los judíos como costumbre. Y entonces empezaban a untar el cuerpo con esas especias, lo untaban los brazos, las piernas, todo el cuerpo, y luego lo iban envolviendo así como si fueran vendas, ¿verdad? Y entonces así envolvieron al Señor. Y dice que ponen una piedra en el sepulcro, pero es el último acto de amor que sabemos de José de Arimatea y de Nicodemo para el Señor. Y no nos ponemos a pensar qué acto de amor podemos hacer por nuestro Señor. ¿Qué le podemos dar a Él? Fíjense, lo que trajo Nicodemo eran más o menos 32 kilos, más o menos, de especias para ungir el cuerpo del Señor. El Señor se merecía eso, por supuesto que se merecía eso y mucho más. Y en el último versículo aparecen las mujeres. Y hay una cosa que me llama la atención, particularmente a mí, porque yo hablo mucho, es que las mujeres están en silencio. El último versículo, ellas nomás se asoman, están viendo, siguen a José y se fijan en dónde está el Señor, ¿verdad?
Y aquí todas las profecías del Señor están cumplidas, todas. Con los ricos fue en su muerte. Ninguno de sus huesos fue quebrado, como dice en Éxodo, cuando el Señor les da la instrucción para que celebren la Pascua antes de salir de Egipto, en Éxodo 12. Les está diciendo, a ver, van a buscar el cordero sin mancha, lo van a matar, lo van a comer, la sangre la van a poner en las puertas, etc. Pero una de las partes dice que no le van a quebrar ningún hueso. Entonces este cordero de Dios, no tiene ningún hueso quebrado. Cuando llegan, los otros ya todavía están vivos, los matan, les quiebran las espinillas como comentábamos para que murieran más pronto. Pero esto fue por una petición de los judíos, no porque quisieran que sufrieran menos ni nada, no, era porque pues cómo se van a quedar ahí, y menos en ese día tan solemne de la Pascua. La Pascua le recordaba al pueblo de Dios que habían salido de Egipto con mano fuerte del Señor. Él los había sacado del pecado. Y la Pascua que celebró Cristo Jesús con su muerte también nos recuerda que nosotros hemos salido de la esclavitud del pecado. Nosotros ahora somos libres del pecado porque Cristo nos liberó cuando Él fue a la cruz a morir por nosotros. Y esto es lo más precioso que nos puede pasar en la vida, ser llamados hijos de Dios, ser llamados y venir delante de Él con arrepentimiento y fe. No hay nada con lo que nosotros le podamos pagar al Señor por su sacrificio. No hay nada, absolutamente nada. Pero es bueno que siempre nos acordemos que si estamos en las manos de Dios es por el sacrificio de Cristo. Nosotros no merecemos nada. Todo lo hizo Él nosotros en la cruz. ¿Con qué le vamos a pagar? ¿Con una vida que quiere servirle? ¿Con una vida que quiere amarle? ¿Con una vida que quiere conocerle? Hagamos un propósito de buscar al Señor más firmemente, de tener un tiempo devocional cada día, de buscar su palabra, de buscar el tiempo de oración, de buscar la comunión con Él. Lo necesitamos. Él ya nos abrió el camino. Ese velo roto del que platicamos la otra clase nos abre el camino para llegar a Dios nuestro Padre por medio de Jesús. Que el Señor les bendiga. El lunes o el martes, con el favor de Dios, estaremos hablando de la resurrección del Señor, a punto de terminar el libro de Marcos.